buscar el Salmo 19 y le vamos a dar lectura a este Salmo, Salmo 19, empezando en el versículo 7 y concluimos al versículo 14. ¿Okay? La palabra del Señor nos dice aquí en esta porción, Salmo 19, empezando a inicio del versículo, en el versículo 7. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Conmigo, ¿puede leer por favor el versículo 12? Es una pregunta y curioso, ¿no? Porque en medio de este, podríamos decir, canto, melodía, que nos lleva a pensar y estimular lo hermoso que es la palabra de Dios, los beneficios que trae a nuestra vida, como que cambia el tono, si así me lo entiende, y no sé qué tiene que hacer ese versículo ahí en medio, pero es interesante, y especialmente sobre el verso que esta mañana vamos a hablar. Versículo 12, léalo conmigo, es una pregunta, dice que ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Una vez más, ¿quién podrá entender de sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Errores. ¿Qué es un error? Una falla, ¿eh? Algo negativo, algo no debido. Todo eso nos lleva a pensar en un error. ¿Qué es un error? Una omisión, un olvido. Y obviamente cualquier acción siempre trae consecuencias, ¿no? Sea buena, sea mala. Errores, consideramos, son algo más hacia el lado negativo. Así los tomamos y así lo pensamos y consideramos casi siempre. Errores. Y todo el mundo los comete. ¿Se fijaron en mi mano? Todo el mundo los comete. A ustedes les digo. Y luego el dedo gordote. Dice, ¿y tú qué, compadre? Todos. Usted, yo, todos. Pero curioso que pocos, y me incluyo, lo queremos reconocer. No, yo no. Error yo, no. Traiga a su mente alguna discusión quizás, me imagino que lejana, ahí en el seno de su hogar, con el esposo, con la esposa, los hijos, con los padres con los hijos. Puede ser reciente, a la mejor también mañana. Generalmente hay alguien tomando la batuta, exigiendo, pidiendo aclaraciones, pensando que él o ella o los hijos están correctos. Los demás están equivocados. Ahí el único que tiene la razón y que es perfecto, podemos usar la palabra, si la damos de esa manera, es el protagonista, el que lleva la batuta. Ustedes. Tú, él. ¿Yo? No, yo estoy bien. Yo no me equivoco. Yo, que me esculquen. ¿Quién? Recuerdan, hace 8 días mencionábamos algo, ¿no?, sobre el pasaje de la mujer adúltera, o recientemente. Todos listos ahí a juzgarla.
por el grave error que ella había cometido. No es que era inocente, no. Era culpable y de algo grave. Y que la ley en esos tiempos les daba a ellos razón y autoridad para poder lapidarla. ¿Qué es la palabra lapidar? Apedrearla. Merecía morir a pedradas la mujer adúltera en esos días. Y todos ahí andaban listos, ya con las piedras, buscando la más grande quizás. La vecina envidiosa, que ahora sí vas a ver. O el tipo al que lo había despreciado, pues no me quisiste, pues sí, no es para mí, nada ibas a hacer. ¿Quién sabe qué abrían las mentes de cada tipo, gente que estaba ahí con la piedra? Porque eres una pecadora, te has equivocado, has errado, no eres perfecta. Y ya estaban a punto de lanzar la primera cuando el Señor dice que, un momentito, ¿qué dijo el Señor? Cualquiera aquí de los que están listos ya y dispuestos a aventar el pedradón, ¿qué hace? Véase, mírese, examínese. ¿Están muy limpios ustedes? El que esté limpio, el que no tenga error, órale, le vamos a dar el privilegio de aventar la primera piedra. ¿Qué pasó ahí el cuadro enseguida? ¿Qué sucedió? Soltaron las piedras, las tiraron. Se dieron la vuelta, dieron la espalda y muchos de ellos se fueron. Porque algo bueno ahí hubo. Por lo menos fueron honestos. Es cierto. Yo no puedo juzgar, yo no puedo criticar, yo no puedo atacar. No estoy limpio tampoco. Pero qué simple y sencillo a veces actuamos, ¿no? Cuando vemos la falta en el vecino, en el de enfrente, pero no queremos reconocer o pensar la propia falta, el propio error. Líbrame, dice el Salmo, Señor, de mis errores. Enséñame esos que tengo ocultos, que los tengo, todo lo demás lo ven, pero yo no, Señor. Eso puede pasar. Muchas veces actuamos como lo hacemos, y la verdad es esa, en ignorancia muchas veces. Pensábamos que estaba bien, creíamos que era lo mejor, actuábamos según se nos ha enseñado o crecimos. A veces los valores están todos trastocados. Alguna vez les he compartido, yo cuando ya empecé a crecer, en mi etapa de adolescencia, muchas de las cosas que mi abuela, mis padres me habían inculcado, estaban chocando contra lo que yo oía de mis amigos, del ambiente en el que yo andaba. A mí me había dicho, papá, usted tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que aprender a ser honrado. Cosas que sonaban bien, pues así lo veía en él, así yo vivía. Papá era una persona no limpia del todo, pero les he dicho que si algo aprendí, papá fue a trabajar, a cuidar de su hogar, a cuidar de su familia. No tenía él ningún vicio, o sea, que fumara, que tomara, que anduviera de mujeriego, eso por lo menos no lo vi. Pero no, papá era una persona íntegra. Mi madre igual, mi abuela paterna también. Ella incluso un poco fanática en lo que era su religión, era católica, ella profesaba catolicismo y se animaba y se enseñaba a motivarse para inculcarlo a nosotros. Mi abuela materna no, mi abuela materna era evangélica, pero no vivía con nosotros, ella vivía en Torreón, nosotros estábamos en la Ciudad de México, nos visitaba, le visitábamos de vez en cuando, y sí, nos enseñaba también de la palabra de Dios. Pero entre mi abuela Jovita, que era la mamá de papá, y mi abuela Angelita, que era la mamá de mamá, había pique, había pleito. En aquellos años los pleitos entre católicos y protestantes eran casi de muerte. A veces mejor ni se mencionaba nada. Pero tanto uno como el otro tenían valores morales, valores espirituales, que más o menos nos inculcaban de a su manera y a su forma, y me hicieron crecer una etapa infantil un tanto inocente. No sabía
muchas cosas después se me fueron abriendo los ojos. Que no tienes que tomar, decían los amigos. Hombre, toma, prueba, esto es bueno. Que esto, que el otro, que aquello. Para ellos portarse bien era malo. Y portarse mal era lo que no celebraban. Entonces, entre más maldosos, entre más mentirosos, entre más viciosos, parecía que más se levantaba nuestra autoestima, nuestro orgullo, nuestra fama. Y pues por ahí le di, pensando que eso era lo correcto. 2, 3 veces, ocasiones, personas, amigos, amigas me decían, ver ahí, no es por ahí. ¿Cómo que no? Aquí en la escuela, ¿quién es el más peleonero? Pues yo. ¿Quién es el que más hace esto y lo otro? Pues yo. Y con eso yo trataba alguna ocasión de impresionar a una chica que me llamaba la atención. Yo creo que yo a ella también, pero era más discreta y no me decía nada. Hasta que un día finalmente hubo la oportunidad de confrontarnos. Y me dijo así, textualmente, hasta este día me sigue resonando en el oído. Dice, ¿quieres algo conmigo? Pues claro. Dice, tráeme tus calificaciones de fin de año. ¿Qué? Sí, dice, a mí no andas impresionando con que eres aquí peleonero y que eres esto y que eres lo que haces aquello ya. Dice, impresióname con tus calificaciones. ¿Qué creen que le respondí? ¿Sabes qué? Olvídalo. No. Pero así me lo dijo, así se me lo da. Total que. Porque los demás dicen, no, hombre, ¿qué vas a la escuela? ¿Qué vas a esto? ¿Qué? Vamos a gozar, vamos a disfrutar, vamos a la vagancia. En ese ámbito, en ese concepto, yo estaba bien. Hacía lo que los demás me decían. No era lo debido, no era lo correcto, pero en eso me metía. Entonces hay que ver en qué contexto de vida andamos, quiénes son los amigos, cómo está el hogar, el vecindario. Todas esas cosas influyen en nuestro modo de ser y hacer las cosas. Y muchas veces consideramos, según el concepto de donde estamos, que eso es lo correcto. ¿Será? Bueno, esto vamos a hablar un poquito más amplio de ello. Pero interesante la lectura. Una vez más se las leo. Dice el Salmo, el versículo 12, dice, ¿quién? No sé, esto es a cualquiera. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y aparte, líbrame de los que me son ocultos. Errores. ¿Quién no los tiene? Otra vez pregunto. Esta mañana, a ver, levanten la mano. Los que no los tienen, no los han cometido, o estén cometiendo incluso errores. ¿Qué es un error? Simple y sencillo. No hacer lo indicado, o lo correcto, o lo debido. Lo que tenemos que hacer, que es justo a hacer. Uno de los pecados graves, si podemos ponerles tamaño y color, del Antiguo Testamento y de la palabra del Señor, es la injusticia. Y no le tomamos mucho importancia a ese pecado, la injusticia, ser injustos. ¿Qué es injusticia? Lo contrario a lo justo. ¿Y por qué Dios, si soy injusto, me dice que es algo grave? ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para ser justos, para ser perfectos. Él desde que nos creó, nos puso una dirección, nos indicó un camino para vivir en este mundo, agradándole a Él y bendiciendo nuestras vidas y la de los demás también. ¿Qué espera Dios de mi vida? ¿Qué espera Dios de tu vida? Que le amemos. Y si así como le amamos a Él, nos amemos los unos para los otros. Qué difícil entenderlo. Y hacemos tantas conjeturas y cosas así. Tan simple como eso. Señor, ¿qué quieres de mi vida? Ámame. ¿No es el primero y grande mandamiento? Amarás al Señor, ¿por qué? Por sobre todas las cosas.
Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y una y otra vez es repetitiva la enseñanza de la palabra. Lo importante que es para nosotros hacer lo que Dios nos dice. ¿Qué nos dice Dios otra vez? Pues que me ames, hijo, y que ames a los demás. Padre, te amo. No ves cómo canto, no ves cómo esto, como lo otro, como aquello. Hijo, sí, te oigo, lo veo. Pero ¿cómo puedes decir que me amas a mí, que no me ves? Y a los que están a tu lado, ¿qué pasa contigo? No los toleras, no los soportas, no los tratas con el amor, con el respeto, como debes de hacerlo. Eso es pecado, eso es ser injusto. Padre, pero es que no puedo. No, hijo. Injusto sería que yo te exigiera algo, te pidiera algo, esperara algo de ti, que no te he capacitado para hacerlo. El pecado en sí, la palabra, la raíz, una de ellas es precisamente errar. ¿Qué es pecado? Es errar. ¿Cómo que errar? Sí. Por ejemplo, una ave, Dios le puso alas. Y cuando las vemos en el cielo, es algo natural para ellas volar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tienen alas para ello. Que a usted o a mí se nos exija volar, sería un verdadero milagro. Ya, parece que pronto van a salir instrumentos, aparatos que nos van a permitir levantar el cuerpo y dirigirnos por el aire. Pero no es algo de nosotros. Al ave se le exige volar, porque para eso se le dieron alas. A la flecha, la que se tensa con un arco para llegar a una meta, para eso se le hizo. Una flecha se hace no para lanzarle que vaya para donde quiera, no. Se hace con la intención de que vaya en la dirección y llegue al blanco donde se le apunta. El que la flecha falle es un error, es un pecado. Pues, si Dios hizo al hombre con las capacidades y todo para poderlo amar y amarnos unos a otros, el no hacerlo es grave, es pecado, es un error. ¿Qué es errar? No hacer lo que estamos capacitados para hacer, lo que debemos de hacer. Eso es un error. ¿Cuántos los tenemos? Por lo menos los que estamos aquí somos honestos, ¿eh? Dicen que todos. Yo creo que ustedes más que yo. Empezamos a justificarnos. No, todos tenemos errores. Vamos al Nuevo Testamento, el libro de Filipenses. Compartir un poquito más de este pasaje también respecto al tema que estamos compartiendo. Filipenses, en el capítulo 3, vamos a leer ahí del versículo 12 al 16. Aquí está alguien, que incluso hay otros pasajes donde se da, si me permiten la palabra, no sé si la entiendan todos aquí, este personaje, Pablo, se da sus guayabazos. ¿Me entienden esa palabra? ¿Ah? En Filipenses capítulo 3. Vamos a leer del versículo 12 al 16. Pero Pablo es un hombre que en otros pasajes, cuando leemos sus escritos, hablaba mucho de sí él, ¿no? Una frase que les he dicho me extrañaba un poquito en cómo yo la entendía. Para mí era una presunción que Pablo dijese: hey, hermanos, amigos, dice, véanme a mí, ¿no? Imítenme, que decía él, a mí. Ah, caray, ese Pablo tan cristocéntrico, tan siempre dirigiendo la gloria y la honra a quien debía, que era Jesucristo, ahora me dice que me fije en él, que sea como él. Es un tanto, como, ¿qué es la palabra? ¿Poder ser prepotente? ¿No? Hey, fíjense en mí y sean como yo soy. ¿Sí o no lo decía Pablo así? Sí, pero no quedaba ahí, ¿verdad? ¿Qué decía aparte? Hermanos, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Ah, eso ya cambió la cosa. Porque por ahí andan muchos que, pues, yo no conozco a Cristo, yo no sé de Cristo, pues entonces, ¿qué me puede exigir? No, decía Pablo, no, hermanitos. ¿Ven cómo soy? Pues lo soy por la gracia de Dios en mi vida.
Él también reconocía que había sido de los peores el peor. Mató, fue egoísta, fue perverso, abusó de su poder, quizás podríamos decir incluso. Era una persona muy fuerte, negativamente hablando Pablo, Saulo de Tarso. Pero cuando se encontró con el Señor y hubo la regeneración, o más bien la experiencia del nuevo nacimiento, fue otro. Y Pablo después, viviendo en Cristo, vivió como pocos en ese tiempo lo hacían, con dedicación, con fidelidad, honradez, dedicación, servicio completo de su vida, todo lo entregó al Señor. Y cuando le cuestionaban algo, decía, cállense un momento, este siervo, este apóstol ahora, no se les olvide quién fui yo. ¿Era quién? Decía cuando él hablaba. ¿Recuerdan algún pasaje que venga a su memoria al hablar de este tema? ¿Qué decía Pablo? Fariseo en cuanto a la ley, y fariseo de fariseos. Era ciudadano romano, tenía de qué presumir. El hombre en ese momento, la nación de Roma era la más poderosa. De profesión, hasta licencia para matar le habían dado. O sea, él no era cualquier en su vida pasada. Pero cuando se confrontó con Cristo y Cristo le redimió y Cristo le transformó, fue otro. Y vivió para Cristo. Se consagró a Cristo. Y decía incluso todo lo pasado se fue y de aquí en adelante todo es nuevo. Soy un hijo de Dios. Pero estaba limpio y exento de cualquier problema. Fíjese que no. Ahí vamos a la lectura que les pedí buscasen. Filipenses, el capítulo 3, verso 12 al 16. Dice así la escritura aquí. No que lo haya alcanzado ya. Está hablando Pablo, Hermanos, fíjense bien, hagan esto, hagan lo otro. Y de mí mismo, dice, yo no pretendo ya haberlo alcanzado. Entonces, ¿para qué me enseñas? Diríamos. No, espérese y siga. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Fíjese aquí bien lo importante que dice. Uno, ¿qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. Hay un antes, hay un después. Eso es muy importante en nuestra vida considerarlo. Nuestra vida sin Dios, nuestra vida sin Cristo, nuestra vida sin el Espíritu Santo, como habíamos hablado hace 8 días, es muy diferente, debe ser, a nuestra vida con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. En todos sentidos. Somos una nueva creación, que muchas veces nosotros no nos apreciamos a sí mismos. Papá, ¿por qué yo no hago esto? ¿Por qué tú no haces lo otro? ¿Por qué? Hijo, porque somos cristianos. Y a algunos hasta les pesa que les digamos así. Pues yo no quiero hacerlo ya. Mejor me voy como los demás lo hacen. Hijo, ¿no te das cuenta lo valioso que tú eres? Qué hermosas palabras, por ejemplo, ahí en Pedro, cuando se dirige al pueblo de Dios, a la familia cristiana. ¿Qué dice Pedro que somos nosotros? Hijo, nosotros somos ¿qué? Real sacerdocio. A ver qué es eso. Soy un sacerdote real, soy algo valioso, algo especial. Soy la niña de los ojos para mi Señor. Soy su tesoro. Por mí, Cristo vino a sacrificar su vida. Oye, tengo un precio. Oye, ¿eres cristiano? ¿Quién? ¿Yo? No. Nos avergüenza a veces que alguien piense o sepa o reconozca a ustedes como cristianos. Cuando deberíamos decir, sí, qué bueno que te das cuenta. Sí, soy un hijo de Dios. Una persona nueva, distinta, diferente. Entonces estoy ya muy santo, muy limpio, perfecto. A ver, espérate, hay que ver el concepto de perfecto, ¿no?
Pero sí, soy un hijo de Dios, soy cristiano. Pablo nos decía, y no me avergüenzo de confesarlo ni de decirlo, porque esto es poder de Dios. No, ahora cualquier tipo por ahí, cualquier personaje, que para mí no vale ni 2 cacahuates, andan con sus millones que no saben qué hacer. ¿Por qué los tienen? Porque gente de repente los hace ídolos y los hace creer que son lo máximo, porque cantan ahí 2, 3 versitos y ritmos que tocan que son contagiosos y les gusta el máximo ídolo que hay. Y ya por eso, ¿no?, se les admira y se les sigue. ¿Y qué son? Tipos que hoy son y que mañana se van. Hoy surgen y mañana desaparecen. No vale la pena esas vidas. A veces, quisiera ser como fulano, como sultana, como vengana. ¿Qué? ¿Se suicidó? ¿Qué? ¿Se murió? Sí. Todo ese tipo de personas también se mueren. Todo ese tipo de personas también tienen problemas. No es el dinero, no es la fama, no es el poder lo que les soluciona la vida. Pero nosotros admiramos tanto eso, nos gustaría ser como ellos y despreciamos lo bueno. Dios, Cristo, el Espíritu Santo, mis hermanos, la iglesia, eso debe ser orgullo. No andar ahí en las cantinas, andar en las diversiones mundanas, que sí son atractivas, son llamativas, pero ¿vale la pena? Ahí ir a pagar por un concierto $1,500 y a tu iglesia ir y a veces ni siquiera $1 dar, y luego decir, no, es que en la iglesia te estafan, en la iglesia te roban, en la iglesia. Oye, espérate, ¿dónde están tus valores? ¿Qué sacaste de allá? ¿Qué lograste de allá? ¿Qué ganas aquí? Nada, de veras nada. Hay que ver bien en dónde estamos, cómo estamos y qué somos y qué hacemos. Bueno, venimos aquí otra vez al tema. Dice Pablo, hermanos, yo no lo he alcanzado todavía, ni digo o pienso que ya sea perfecto. Pero una cosa dice él, sí, prosigo, avanzo, camino, lucho, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, lo vuelvo a repetir, que quede claro, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente, otra vez, lo que queda atrás, y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y hace la exhortación. Así que todos los que somos, ¿qué dice ahí? Una palabra interesante. ¿Cómo que perfectos? Pero él lo dice. Dijimos que todos tenemos errores, ¿sí o no? Pues si hay error, no somos perfectos. Hágame usted entender eso. Perfecto para muchos es el concepto de inmaculado, limpio, nítido, no tiene mancha, no tiene culpa, no hay pecado, no hay error. Entonces, ¿cómo está eso de que si soy pecado, que tengo error? Incluso el Señor me dice, hijo, y no digas que no, porque si no me vas a hacer mentiroso. Ahora Pablo está diciendo aquí que somos perfectos. ¿Sí? ¿Hay congruencia entre eso? ¿Tiene problema en entenderlo? Honestamente, dígame. Porque ahí Pablo, y es la escritura la que lo dice, a menos que yo no esté leyendo bien la Biblia. Pero dice ahí, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentimos, esto también el Señor lo revelará. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Empecé preguntando, ¿quién no tiene errores en su vida? Todos lo tenemos. Todos. Pablo dice y nos enseña que si estamos en Cristo, somos perfectos. ¿Cómo? Se lo explica. Bueno,
Un famoso jugador, yo creo que todos los jóvenes lo reconocen bien, Michael Jordan, incluso nosotros los adultos. ¿Quién fue Michael Jordan? A ver, ayúdenme a recordar un poquito de ello. Voy a preguntar a ver, aquí bien que se me queda viendo. Michael Jordan. El que jugaba básquetbol. Y le pregunto ya porque yo sé que su deporte no es el básquetbol. No es su interés. Quizás si le pregunto de otras cosas, me da una cátedra. Pero de Michael Jordan, quizás su hijo, Oscarito, me podría dar una cátedra de eso. Bueno, este personaje, Michael Jordan, tan popular y tan conocido, aunque quizás no del todo como todos lo pudieran saber, pero él en alguna ocasión se le atribuye que dijo lo siguiente, dice, he fracasado tantas veces, he fallado tantas veces, me he equivocado tantas veces, dice que por eso soy un triunfador. Llegó a ser, o era, hasta ahorita creo que no le han quitado ese título, ¿eh? A ver, tú dime, Jorge, de Jordan, creo que sigue siendo, ¿no? Tampoco sabe mucho de básquetbol, pero sabe el nombre. Pero Michael Jordan es considerado uno de los mejores jugadores de básquetbol de todos los tiempos. Y él decía, fracasé, batallé tantas veces, que mis errores hicieron, no el hundirme, el sentirme fracasado, sino de tantos fracasos que he tenido, aprendí a ser un triunfador. A ver, todos tenemos errores, pero hay quien comete el primero, el segundo, o lo que sea, ya no quieren que nadie los vea. ¿Tuvo usted en alguna ocasión esa actitud? Cuando se dio cuenta que hizo algo indebido. ¿Cuál es la primera reacción? Algo incluso casi natural en nosotros. ¿Qué hiciste? Nada. O escondemos o nos sale el rubor en la cara. No podemos ocultar nuestros errores. Adán, ¿dónde andas? Decía el Señor. Todos los días yo creo que Adán anticipaba antes del pecado la comunión con el Padre. Pues no había más. ¿Con quién platicar? Con Dios. ¿Cómo no iba a ser algo bello, algo sublime, algo precioso para Adán platicar con Dios? Sin embargo, Adán, ¿dónde estás? Dios sabía, obviamente, nada se lo oculta. Pero Adán traía un sentimiento terrible de culpa, vergüenza. Yo no sé qué tanto estaba en la vida de Adán cuando sabía que había hecho algo incorrecto. Había cometido un error. Pero también piense que lo viendo ahí. ¿Dios se dio cuenta del error de Adán, sí o no? Sí. Pero aquí, ¿quién buscó a quién? ¿Adán a Dios? Dios sigue buscando a Adán. No importando qué tan fuerte, qué tan feo, qué tan grave sea nuestro pecado, Dios siempre está buscando nuestras vidas, procurando nuestro compañerismo, acercarse a nosotros para bendecirnos, no para criticar nuestros datos. Aquí estás, pues tómale. No. Todo lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida es hacernos bien. Todos tenemos pecados, todos tenemos errores, pero algunos más y más nos hundimos en ello y sentimos que nuestra vida no vale nada porque no somos perfectos, no llenamos los requisitos que los otros demandan de nuestra vida. Tenía que sacarme el 100 y para mi mamá o mi papá el 80, el 90 no son buenas calificaciones. El 100, pues no quiero llegar ni a la casa porque me saqué 85 o 70 o incluso reprobé. Y de ahí que a veces tantas actitudes cerradas se toman. Mejor no voy a la escuela, mejor no hago esto, mejor me mato. ¿Por qué? Porque sentimos que hemos fallado, que estamos fallando. A ver, si es algo que todos tenemos. ¿Quién puede señalar que no? Tú sí eres perfecto y yo no. No, todos tenemos errores. Todos lo tenemos. Pero es que ahí habla de que hay que ser perfectos. Sí, pero entiende bien el concepto y la forma o el contexto como se nos dice. Nadie puede decir, dice la Biblia, que hay quien no tenga pecado. Todos somos pecadores. Pero usted más que yo. ¿Será? Pecado para Dios es pecado. No, pero el suyo es más grave.
¿Será? Dios no le pone colores al pecado. Todos somos pecadores. Yo. Sí, yo soy pecador. Y si abro mi mente, abro mi corazón y le digo todo lo que hago, pienso, digo, pastor. Sí. Porque ustedes no lo sepan o no se los diga, ¿hay alguien que desconozca todo eso? No, hay alguien que lo sabe. ¿Quién? Dios. A Dios sí no le puedo ocultar nada. Y Él sabe exactamente cómo es mi vida, qué quiere mi vida, qué piensa mi vida, qué hago en mi vida. Y sí, hermano, sí. Lo he dicho, lo digo y lo diré. Tengo pecado en mi vida. Dígalo, pastor. ¿Qué gano con decírtelo? O que lo conozcas. Quizás lo vas a criticar. Quizás me vas a atacar, me vas a ofender, me vas a hacer, hasta me vas a hacer peor de lo que estoy haciendo quizás. No sé. Por eso el Señor nos encargó a nosotros a ver. A mí. Dímelo a mí. Y hay cosas que yo considero que son graves y todo, pero delante de Dios digo, Señor, dame esa convicción, dame ese sentir, perdóname, ayúdame, me ayuda y me salgo de ahí. Pero sí que que no soy pecador sería mentir. Aquí Pablo está diciendo otra vez lo que el salmista decía, Señor, tengo errores. Padre, Pablo, yo todavía no llego a lo que debo de ser, a lo que debo de hacer. Ahí en el libro de Romanos, el mismo también hablando de eso, en ese contexto decía, nos enseña la palabra, creo que es en Romanos capítulo 7 por ahí, ¿no? Donde dice que si pensamos que no somos muy perfectos nosotros y todo, hacemos a Dios mentiroso. Dice, Padre, dice, yo sé mis pecados, reconozco mis errores, todavía no soy perfecto y me lastiman. Busquen el pasaje que estoy diciendo para entendernos mejor lo que Pablo nos dice. Creo que es el capítulo 7 en Romanos. A ver si estoy bien esta mañana con mi mente. Ay, pastor, ¿ya se me olvidó? Sí, se me están olvidando muchas cosas, hermanos. Y más cuando me tomo esas medicinas que últimamente estoy tomando. Él dice, yo sé lo que debo de hacer y no lo hago. Y dice, y me siento miserable. Sí, es ahí, ¿no? En el capítulo 7 de Romanos. Sí, desde el verso 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, se reconoce que anda mal. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y qué dice el versículo 24? Miserable de mí, me siento mal. ¿Por qué razón? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, hay una lucha entre nosotros, entre lo bueno y lo malo, entre saber qué queremos y qué hacemos, y muchas veces no logramos. Todos los días luchamos, hermanos. Pero la gran diferencia aquí es que muchos sienten que son perfectos, en el sentido de lo que ellos consideran perfecto. No, yo no. Todos los demás hacen pecados. Y por eso hablamos de este, hablamos de aquel, apuntamos a todos. Pero de nosotros, blancas palomas. No. Quizás de todos los errores, ese sea el más grave. El que te das bien cuenta de los demás, pero de lo tuyo no haces, no lo ves. En otra porción de la palabra. Andas viendo la paja de otros y la viga que te atraviesa. Ni siquiera te has fijado. ¿Qué tal? ¿Errores hay en tu vida o no hay en mi vida? Sí, los tenemos. ¿Qué hacer con ellos? Bueno, al fin de cuentas todos somos pecadores. Usted lo dice, pastor. ¿A qué venimos a la iglesia? Bueno, pues tú síguele por ahí, no digas nada del mío, yo no digo nada del tuyo, y ahí la llevamos.
¿Así es? No, no. Acercarnos, sí. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Tenemos errores? Sí. Pero, esa es la palabra importante. Soy un hijo de Dios. Hay una gran diferencia. Lo que decíamos en su momento. Sí, debe haber diferencia entre los que nos decimos hijos de Dios a aquellos que no lo reconocen ni quieren serlo. ¿Cuál es? Bueno, empieza cuando nosotros nos damos cuenta que sí tenemos errores, que sí somos pecadores. Lo básico, lo importante en nuestras vidas es no olvidarnos que tenemos pecado en nuestra vida y que el pecado es grave. ¿Por qué? Por sus consecuencias. La paga del pecado es muerte. Punto. Así de grave. Yo lo tengo, tú lo tienes. Ay, Señor, entonces es algo para preocuparnos. ¿Cuánta gente se alarmaba? Y se siguen alarmando. Tienes COVID. Hay gente que nada más de la pura noticia se murió. Y ni siquiera le pegó el COVID. Nos espanta el saber que algo nos puede dar muerte. Y fíjese lo que la Biblia te dice y me dice. Hijo, ¿eres pecador? Sí, pues el pecado, hijo, ¿qué? Te produce muerte. Ay, Señor. Pero no te preocupes, hijo, espérate, no te adelantes. Así como para el COVID ya hay vitaminas, ¿cómo se llaman? Vacunas. El pecado tiene solución. Y la Biblia nos enseña lo que fue la vida y el sacrificio de Cristo. ¿Por qué y para qué? Y sus beneficios. Ya conocemos la historia. Sí, soy pecador, sí. Somos pecadores, sí. Pero muchos no lo quieren reconocer. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Qué se puede hacer ahí? Porque esto es algo individual. Yo, usted, tenemos todos que reconocer que sí, el mal está en nosotros. Y eso, lejos de ser negativo o malo, al contrario, nos hace avanzar hacia el camino correcto, reconociendo que somos pecadores, que tenemos errores en nuestra vida, si así lo quiere ver. El reconocer también, Padre, es cierto, este es mi problema, este es mi pecado, este es esto. Uno tiene que empezar a ver cuáles son sus debilidades, sus errores, sus problemas, y tratar de apartarse de ello. Por eso el Señor nos dice, hijo, no es por allá, es por aquí. No es el camino ancho que todo el mundo va y te lleva a la perdición. Ven al camino. ¿Cuál camino? Cristo nos dice que, hijo, yo soy. No nos dice, qué bueno que te interesa, ven, te lo voy a enseñar. No, dice el Señor, yo soy el camino. ¿Qué significa? Pues que tengo que estar en Cristo, tengo que ir con Cristo, tengo que vivir como Cristo, pensar como Cristo. Es lo que la palabra nos dice. Sí, hijo, sí. Eres pecador, ven, reconócelo y ven para que veamos qué son tus problemas. Solo a la luz de la palabra, de la comunión con Dios, del aprender de Cristo y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, es posible reconocer nuestros pecados. A veces inclusive hemos limitado tanto lo que es el pecado. Alguna vez les he compartido de esto. Cuando yo empezaba en las cosas del Señor o en conocer el Evangelio, no sé por qué, pero era casi común en todos los lugares donde yo andaba o iba o oía, que el pecado en esos días grave era andar en un baile, fumarse un cigarro, tomarse unas copas. Pues yo era de los peores pecadores entonces. Cuando dejo de hacerlo, ¿ya no era yo pecador? No, estaba peor que eso. Porque el pecado tiene un sinnúmero de fases, de colores, de tamaños que nos confunde. Pero nosotros lo encapsulamos. No, el pecado
es muerte. Pero ¿cuál de todos mis pecados es el peor? Todos. Por eso Santa decía, Señor, líbrame de ellos. E incluso enséñame los que ni reconozco. Los que pienso que están bien porque los demás dicen. Pero no es como los demás lo considero, lo piensen, sino como tú en tu palabra lo indicas. Pecado, Señor, ¿qué es pecado? Hoy en día, ahorita tanta confusión que existe, el famoso pleito con los géneros. No, está bien, si tú quieres sentirte mujer o quieres sentirte todo, está bien, y no los critiquen, no los ataquen, es lo moderno. Es pecado, y déjate de tontadas. Es pecado. Dios hizo hombre y Dios hizo mujer, punto. ¿Cuántos sexos hay? ¿Cuántos géneros hay? Hombre y mujer. Y velo como quieras verlo. Físicamente. Hombre y mujer. No, yo ya me operé, no, mi mente, no, déjate de cuentos. Tus genes, lo íntimo, lo más simple de tu vida y tu cuerpo, revelan hombre o mujer, negativo o positivo. Pero ahorita tanto, hasta se aplaude una conducta que por siglos de siglos, no yo, me van a llamar que es la palabra que usan ahora para atacar a los que no creemos como ellos, no sentimos como ellos. Misógino es la palabra. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Homofóbico. Ayúdenme. Homofóbico. Pues digan lo que digan, hermano. Sí. Yo creo y sigo creyendo que hay un hombre y hay una mujer. Y el propósito original de Dios, Él mismo lo indicó. Hombre y mujer. Y nos hizo ser como somos y nos dio las diferencias que tenemos para que unamos nuestras vidas y procreemos otras más. Y así la sociedad crezca, así este mundo se establezca. Y sí, Dios estableció un hogar donde la base es el hombre, la mujer y los hijos. Así es. No, eso es lo antiguo. Eso es lo correcto. ¿Por qué? Y no ponemos el tiempo y es el tema para discutir más. Pero son errores, que en lugar de reconocerlo, lo seguimos tratando de estimular, de justificar, y cada vez estamos peor y vamos peor. Reconoce tus errores. Reconoce cuáles son realmente tus errores. No todos cometemos los mismos errores, ¿se has dado cuenta? Entonces cada quien tiene que saber cuáles son los errores que yo tengo. Él es esto, sí, pero ¿y tú, papito, qué tal? Tú no haces esto, pero ¿qué tal lo otro? Y si empezamos, por eso decía, a ver, el que esté aquí limpio, aviente la primera piedra. No les dijo el que no tenga pecado de adulterio. Dijo el que no esté limpio de pecado. Que quiere decir que todos tenemos pecados. Entonces vamos reconociendo cuál es el propio. Y entonces ahí vamos a seguir avanzando. Reconoce los errores de los cuales puedes aprender. ¿Ha aprendido, hermano, usted de sus errores? Yo sí recuerdo. Hijo, no pongas el dedo ahí porque te va a dar un toque. ¿Qué es un toque? Yo no sabía ni que era un toque. Pero en una ocasión ahí voy de curioso y me hizo algo que, gracias a Dios, no traía ningún fierro, ningún obstáculo que me hubiera hecho algo peor. Fue nada más el shock, el trancazo de la electricidad. Eso es un toque. No. Dígame, pastor, ¿mete el dedo ahí? No lo meto. Aprendí de ese error. Pero hay quien, o quienes, incluso yo, cometemos errores que hasta el día de hoy seguimos, insistimos y no queremos cambiar. Somos necios, duros de servir. Y no es que no se nos diga, no es que no se nos enseñe, no es que no sepamos, pero somos tercos. En lugar de aprender de ellos, más y más nos hundimos en ello. ¿Qué día tan grande en que la ciencia descubrió que el tabaco provoca cáncer? ¡Qué enfermedad tan terrible se nos va a librar! Sí, no lo fumes, produce cáncer. Y en todas las cajetillas se anunciaba, este producto es nocivo para la salud.
Yo recuerdo, ¿traes cáncer? ¿Traes un cigarro? No voy a decir, ¿traes un cigarro? ¿Traes cáncer? Pásame uno. Jugamos con el pecado. Cínicos que somos. Pensaban que es cualquier cosa. No, la paga del pecado es muerte. Date cuenta de eso. Reconoce cuál es tu pecado, cuál es tu error. Reconoce de cuáles puedes aprender. Si ves que eso es malo, lo más sensato es que no lo vuelvas a hacer. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Hijo, arrepiéntete y cambia de actitud. Dale la vuelta a tu vida. Reconoce los errores de los cuales puedes ganar. Sí, hermano, hay errores gravísimos en nuestra vida. Quizás llegó usted al punto en su vida en que dice, híjole, si yo volviera a vivir, pero ya lo hice. Pues ¿sabes qué? Sí, puedes volver a vivir. La esencia, la gracia del Evangelio es esa. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todo pasa cuando tu vida empieza en Cristo Jesús. Por eso lo importante de acercarnos a Él, de amarlo a Él, de seguirlo a Él. Sí, hay errores que si no los hubieras cometido, yo pudiera pensar en tantos que sí me avergüenza en su momento y su tiempo, ahora que los reconozco. Pero que gracias a Dios fue lo que me guió y me trajo a los pies de Cristo. Al saber que por andar como andaba, no tenía lo que anhelaba. Pero el día que reconocí eso, Padre, si tú tienes eso que a mí me falta, eso que yo busco y que no tengo, aquí estoy. Y aquí he seguido. Y todavía no estoy, por eso estoy aprendiendo y aprendiendo. Pero no he dejado de ser pecador, imagínense. ¿Cómo está eso entonces? Bueno, hay que reconocer que sí, no somos perfectos, tenemos errores. Otros también los tienen. Y luego entonces, yo creo, hermano, que la perfección no es hacer o ser perfecto en todo o hacer las cosas perfectas. No es eso ser perfecto. Luego, pues, ¿qué es? No es ser un excelente hombre, no es ser un excelente hijo, esposo o padre. Un padre inigualable, un hermano inigualable, increíble, alumno, exitoso, magnífico, profesionista o un afamado deportista. Quizás el ser perfecto consiste en algo tan simple: reconocer que no lo somos. ¿Sí? Hello, ya os dormí. Reconocer que soy perfecto o ser perfecto es reconocer que no lo soy. Sí, eso es ser perfecto. En el momento que me doy cuenta lo que soy, tengo errores, ya estoy avanzando. Darme cuenta cuáles son los particulares que tengo y librarme de ellos, buscar la solución, la ayuda, eso es lo perfecto. No, pues los cristianos son perfectos, sí. Ay, pero sí, hago cosas incluso feas, pero ¿sabes qué? Ya producen contrición en mí. Ya no son algo que busco, que anhelo, que quiero, es algo que me lastima, que ofende a Dios, que ofendo a otros. Y trato día a día de superarme. Perfectos no, perfectibles sí. Y cuando lo entendemos, estamos en el camino correcto. Aprendiendo de nuestros errores. Podemos hacerlo, pero hay que depender de Dios, aprender de Dios y pedir la sabiduría divina para día a día, no por lo que dicen de mí, no porque me atacan acá, sino por lo que su palabra me enseña. La Biblia es, podríamos decirlo así, un espejo en el que más te miras, más y más reconoces tus defectos. ¿No le ha pasado, hermano? Ah, caray, tengo meses, días, años viendo esa figura ahí, pero no me había dado cuenta que ya tengo este puntito aquí, estas canas acá.
¿No les enseña algo nuevo día a día el espejo en su vida? No. Les reto que de aquí en adelante lo vea. El espejo como siempre ve, pero trate de ver qué cambió de ayer a hoy. Y se va a dar cuenta de los cambios diarios que hay en su vida cuando ve el espejo. La Biblia es un espejo. Léala, ámela, vénla, compártela, practícala, y vas a ver cómo día a día vamos a estar mejor. Ese es el camino de la perfección. Eso es ser perfecto. Puesto de pie, por favor. Dependamos de Dios, aprendamos de Dios y esperemos en Dios, porque nos dice: ¿no lo tienes, hijo? Pídelo. Y si lo pedimos, ¿qué va a pasar? ¿Nos lo va a negar? Él nos lo va a dar. Pidámosle sabiduría. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por la exposición de tu palabra. Permítenos, Señor, reconocer que sí, todos somos pecadores, todos tenemos errores, pero de los cuales, Señor, podemos aprender, de los cuales podemos incluso ganar, si debemos ponemos nuestra seriedad en ello y buscamos tu dirección. Permítenos, Padre, día a día estar contigo, día a día escuchar de ti y leer tu palabra, y vivir esas vidas plenas en tu Espíritu Santo, vidas llenas de Él, en lugar de meter otras cosas, como se nos decía en tu palabra. Aprender, Señor, a llenarnos de tu Espíritu Santo, algo que descuidamos y no tenemos hoy, y que tanto buscamos de otras maneras, y nunca va a llegar. Permítenos descubrir este secreto de vida, que es tan simple: rendirnos a ti, seguirte a ti, y vivir para ti. Despídenos con tu bendición y con tu paz, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias nuevamente por acompañarnos, y aquí les esperamos la próxima semana.